voy a compartirles algo que me ha estado inquietando esta semana. Es el hecho de que cuando nos reunimos aquí, cuánto deseo hay en nosotros de realmente venir a estudiar, cuánto deseo hay en nosotros realmente venir a conocer y a entender. Hay temas que no son tan llenos de revelación y todo, pero son temas que tenemos que estudiarlo por necesidad, porque en cada historia hay una enseñanza. Amén. Que se repite la misma enseñanza, ¿por qué? Porque así Dios lo quiso, repetir, que el ser humano tiende siempre a repetir los mismos errores, uno de una forma, otro de otra forma, pero al fin y al cabo es el mismo error. Es rebelión, es revelación contra Dios, uno de una manera, otro de otra, pero todos tenemos el mismo, ese gusanito dentro de nosotros que nos lleva a ser rebeldes. Amén. Ahora, el jueves estamos acá, estamos hablando sobre el tema de los diezmos, ¿verdad? Yo pregunté que cómo se sentiría uno nosotros si fuéramos a otra congregación y de repente escucháramos que alguien empieza a maldecir a través del diezmo y tú estás ahí, ¿cómo te sentirías? Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros que ya venimos masticando ese tema y hablando de ese tema y sabiendo que de lo que ya hemos hablado, por qué aún sentimos como que si estuviéramos en esa condición tenderíamos a como a tambalear un poquito, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no internalizamos la enseñanza, si solamente la recibimos hoy y la escuchamos hoy, pero realmente no la meditamos y nos ponemos en la condición de que ¿qué haría yo en esta condición? Entonces, como se enseña en muchas partes, por aquí, por aquí, sale. Cuando uno sale de la puerta, o ya pasa 2 días, 3 días, ya uno se olvidó de lo que realmente estudió. ¿Por qué? Porque ahora se puede presentar una situación de que al final uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Me decía un hermano que decía, si me voy para México, yo estoy pensando que si me voy para México, allá no tengo los hermanos, allá no tengo la congregación, allá no tengo el pastor, allá cómo hacer yo para lidiar con toda mi familia, con todos mis hermanos de las congregaciones que yo asistí antes, que quieren que vaya para allá, ¿cómo yo voy a sostenerme? ¿Cómo voy a poder explicar cada tema que yo entiendo aquí, que lo hemos recibido aquí? Pero cuando yo vaya, ¿podré yo hablar sobre eso? ¿Estoy yo capacitado para enseñar sobre eso, para traer una discusión acerca de eso? Amén. Y el problema del punto es que nosotros nunca nos vemos en la posición de que un día vamos a tener que defender el Evangelio. Aquí yo debe estar predicando, aquí yo debe estar la persona que está en la familia. Ahí no se va a saber las preguntas de la persona. ¿Qué todavía te falta? Porque cuando ya llegues allá, ya tú vas a estar diferente. Amén, amén. Es verdad. La práctica hace al maestro. Es tan verdad que inclusive Hitler, el malvado ya de Alemania, que él decía de que cada vez que él repetía una mentira, la repetía y la repetía y la repetía, que eso fue el método que utilizó para conectar a la gente. La gente no lo va a creer. O sea, él no es tanto la mentira que él decía, porque lo que él oye más es sino la repetición. El sistema que usó. Exactamente. Y eso fue lo que grabó la mente de los soldados, porque él tuvo una escuela muy poderosa, no sé qué. La cual él decía, el lema de él decía es que después de Satanás, el hombre más perverso que puede haber son los judíos. Por tanto hay que odiarlos. Y ellos repetían, todo por eso es que ellos se les sembró un mundo tan grande contra la Jesucristo. Uno encuentra a los apóstoles diciendo eso, Pablo, y yo no me cansaré de repetir las mismas cosas, porque son necesarias para que nosotros no dejemos de olvidar a aquellos que tenemos que estar recordando. Y lo que decía la hermana Cristina tiene que ver mucho con lo que hizo el maestro que hizo con los discípulos. Los envió, vayan, practiquen, vayan, enseñen, vayan, lleven las buenas nuevas a Israel. Y lo más seguro es que ellos se dieron de cuenta de que aún cuando llevaban la bendición de poder hacer milagros y sanidades y sanar enfermos, que eso abre muchas puertas, ¿verdad? Pero se encuentra también con la dureza del corazón de las
de las personas. Antes, ¿verdad? La cuestión de que cuando murieron los apóstoles, que se volvieron a repetir esa enseñanza, podemos ver un montón de creyentes ya envueltos en enseñanza con filosofía, es una mezcla de filosofía increíble, que no tiene nada que ver realmente con la escritura hebrea, nada, se va a leer pura filosofía. O sea, un grado, yo diría que un 70 o un 80% para no decir 100%. Mire, hermano, y les doy testimonio porque yo lo viví. Usted va a un seminario y usted no estudia la Biblia. Usted va a un seminario a estudiar y lo que le van a enseñar es doctrinas. ¿Se entiende? Lo que es la doctrina de la Trinidad, lo que es la doctrina de la salvación. No, pero nunca se lee, se estudia la Biblia de tapa a tapa. Ahora, yo he descubierto en mi propia vida que lo único que ha hecho la diferencia en mi vida es el hecho de que uno conozca la Escritura. ¿Por qué? Porque en cada historia, en cada suceso que ocurre, en cada cosa que pasó, Dios le va resolviendo uno día a día, y le va mostrando, y le va revelando dónde está la raíz del mal, y por qué es que uno tiene que cuidarse tanto y procurar tanto permanecer con Dios y no apartarse de Dios, porque es fácil uno desviarse. Usted deja de estudiar la palabra, usted deja de tener comunión con Dios y facilitamente resbala. Amén. Porque las tentaciones están ahí a la puerta. Tentación es lo que hay, hermano. Pero el punto es qué es lo que me va a sostener a mí, qué es lo que me va a ayudar a permanecer. Primeramente Dios, porque dice la palabra que Dios guarda mis pies para que no resbalen, pero basado en qué, en mi comunión con Él, en mi fidelidad para con Él. Amén. No solamente las tentaciones que son fuertes, sí, pero también cualquier versículo que le saquen a uno, y por uno no está repasando, puede que uno dude también. Por ejemplo, una vez pasó de que hay un versículo de repente me atacó por decirlo así de la magia, y yo, ay, pero, y de repente uno tambalea, ay, ¿será que me sigo? Pero como este pastor Andrés, que alguien lo puso algo, y le dijo, bueno, eso no lo puedo responder porque ahí tengo que repasar, o sea, decir la verdad, ¿no? Claro. Me tocó decir eso, dice, ay, ahora mismo no tengo, no sé cómo. Claro. Pero me refiero que después del momentito que oportunidad de pasar todo el libro, ya me acordé, pero es por eso, porque uno tiene que estar con ese continuo, porque a veces, si uno no está con ese continuo repaso, y de repente le sacan un versículo que dice algo, y uno queda desanimado. Cuando vayan a los seminarios es fuerte porque se creen mal y todo, y a mí me pasa mucho, yo no toca que nada de gente, no como no la reunimos una vez. ¿Cómo? Los judíos todos se reúnen a base de fiesta y se van y comienzan a estudiar la palabra. No, los días es un minyan, eso es para orar. Pero lo que es la yeshiva, que es donde realmente van a estudiar. Ahora, ¿qué es lo que estudian en la yeshiva? Talmud, la halajá. Generalmente tampoco ellos estudian el Tanaj. Claro, pero su constante estudio en eso aún está. Oh, claro. Una muchacha, la sobrina de la señora que estamos aquí, Sí. ayer me enseñaba mi tía. Entonces me llamó y dijo, entonces ella me dice que estábamos conversando con ellos sobre el padre de la escuela. Me dice, sí, ¿por qué ellos todos los días, los niños, no las mujeres, los niños de su padre, están estudiando? Amén. No es para conocimiento, pero yo no sé realmente qué están estudiando. Claro. Es para afirmarlos en la tradición de ellos, en la religión de ellos, en la enseñanza de ellos. No crea, una cosa que yo he encontrado y que reconozco dentro de lo que es estudiar la palabra es el hecho de que a ratos se hace monótono, a ratos se hace pesado, pero ahí es donde uno tiene que pedirle a Dios la fuerza y la voluntad para perseverar, para continuar. ¿Por qué? Porque algo que uno deje de leer es algo que mañana le puede a uno impedir entender algo. Amén. Y no hay cosa mejor que uno poder
que uno puede llegar a entender y comprender, pues lo más que pueda de lo que Dios ha revelado y ha traído a nuestras vidas. Amén. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, entramos un poquito en el tema del libro de Hechos, porque hay bastante cosas que puedo compartir ahí. Amén. En ese libro, en las porciones de esta semana. ¿No? ¿Tenía todo bien? Sí, amén. De hecho, ustedes que escuchan, yo tengo que... yo también escucho porque tengo que... No crea... si no indago, tampoco voy a... Amén. Aunque yo confío mucho en lo que Dios... O sea, yo soy de los que creo que Dios le da revelación al que busca. ¿Se entiende? Pero uno tampoco puede decir, yo no necesito escudriñar nada, no necesito ver un video, no necesito ver una enseñanza, ¿no? Todos tenemos mitad de alimentarnos de algo y de pedir a Dios que nos dé la capacidad de discernir si lo que uno escucha o lee o estudia es conforme a la voluntad de Dios o no. ¿Eh? Porque ahí está la diferencia. Pero todos necesitamos, uno aprende de todos, algo de todo lo que dicen las personas que enseñan la palabra, siempre tienen algo que también lo puede edificar a uno. Amén. ¿Qué es? Keilah viene de Kehat, que es la congregación. Es congregación. Es una congregación. ¿Sabes qué, perdón? Se llama Keilah. Ajá. Es un doctor de Ajá. Argentina, pero él no le conoció. Amén. Pero él pone a no la Trinidad, sino que a Dios es Jesús en mí. Sí, pero no hay Padre, pues no se hacen ustedes, no. Solamente que sí, es el Espíritu Santo, a lo que tiene que hacer, pero Dios es Jesús, pero su enseñanza realmente, como yo veo, es bien profunda. Pero esa parte, o sea, como usted nos dice, ¿no? Tenemos que ver que él puede, uno se pone a pensar y ¿por qué toman la decisión? Y aún tomando los versículos de nosotros que hemos visto la diferencia entre padre e hijo, yo dice que el ejemplo es ser todo aún para diferenciar en ciertas cosas, para que lo que pueda animar. Ese tema tanto de la Trinidad como de la unicidad, o sea, cada quien se enfoca y se aferra en lo que quiere entender, y nadie lo va a sacar a uno de lo que usted quiera entender, a menos que uno, honestamente, una cosa que yo he podido entender de esto de buscar la verdad de Dios es que uno tiene que venir con la humildad delante de Dios y decirle: Señor, yo no quiero aferrarme a nada. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me reveles, que tú me muestres. Ahí voy con usted, le da la opción a la gente de poder entender una pregunta, ¿no? ¿Soy un hijo? No hay, ¿no es cierto? No hay. O sea, ellos escuchan y ellos tienen supuestamente es correcto a lo que él enseña. ¿Ellos visten como judíos? Mire, había subido unas niñas a bailar para el día, creo que de Texas, ahí para adorar adelante, y la sacó. Y él dice: aquí no voy a permitir que se haga la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, que yo he creído y todo usted. Que yo he creído o que yo he creado. Y perdonen porque hemos sacado dos personas, o sea, está en otro de esos, y les tengo que decir la verdad. O sea, él habla, ¿no? He sacado a fulano de tal y a fulano de tal, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que les mandó, ni capacidad, y que el Chile, o sea, todo el alrededor de esta mayoría de las cosas, por esa razón.
Porque el problema con los mesiánicos que siguen la tendencia del judaísmo es el hecho de que de entre la enseñanza del judaísmo hay un mandamiento muy claro de que hay que respetar y honrar y obedecer al rabino. Y si usted no está con el rabino, pues entonces tiene que irse. ¿Verdad? ¿Amén? Y el único que tiene el derecho de enseñar y de hablar es el rabino. ¿Amén? El discípulo no puede hablar hasta que el rabino no se lo autorice, o el discípulo no puede hacer el rabino hasta que el rabino no lo ordene. ¿Ah? ¿Amén? Es como el catolicismo. Usted va a poder ir al frente y pararse allá al frente a dar la misa, ni loco, allá lo bajan. O sacerdote o del papa, eso tampoco lo sacan del catolicismo, pero excomulgan, como dicen. No. En una congregación que yo iba, estaba en una clase porque alguien refutó en parte lo que estaba diciendo el ministro o el pastor. El pastor le dijo, no se me cierre, que las cosas es como yo digo. Es un pastor y nosotros lo conocemos. Entonces, cuando ya las cosas llegan a un punto de eso, un extremo, pues hay que mirar a ver qué tipo de enseñanza o qué es lo que ellos tienden a transmitir. Yo creo que el punto principal no se trata de lo que uno piense, sino de que todos juntos busquemos o sea, el punto es no aferrarnos a lo que yo creo. No ser dogmático, es lo que uno... sino tratar de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que la escritura dice acerca del tema, y profundizar y no aferrarse porque este versículo dice tal cosa, entonces ya por eso esta doctrina es así. No, hay que usar todo lo que la Biblia dice acerca de este mismo tema, y en entonces vamos a tener idea de claramente por dónde es que Dios está revelando las cosas. Claro, y teniendo la suficiente humildad en decir, me equivoqué, delante de todo el mundo, me equivoqué y esto es verdad. Que eso no es fácil. ¿No? Eso no es fácil. Lo que yo he visto que ellos tienen así un cuadro, no sé si ustedes lo han visto, hermano, que él se para y se hace así. Ahí está la Torah. Ahí está la verdad. Y tiene eso es. O al frente de la de predica. Sí, como la vitrina, no sé. El rollo de la Torah. Lo sacan. Lo sacan y de ahí no empiezan. Pero está en negro, ¿no? Está en negro. Eso pintan de negro, de café, eso llama un arón. Ellos hacen así sin Un arón se llama es un arca y ahí en el arca ellos tienen la portica y adentro está la Torah, la tienen parada. No es que estén en un saltito. Pues es como lo que vimos en el primer cuando fuimos de acuerdo a un de los Sinagogas. una sinagoga Allá en Jafet. tenían Pero tiene lo que tiene él es un rollo, no es la página para él un rollo. un libro. Ahora, Dios dio la Torah no para que esté guardada en un arón, sino para que esté donde en el corazón de uno. Amén. Ahora, esa es la diferencia entre el primer pacto y el pacto renovado. En el primer pacto la Torah está afuera, es externa. El hombre tiene que internalizarla. Pero en el pacto renovado, ¿qué dice Dios? ¿Dónde va a poner Dios la Torah? Dentro de nosotros. Pero para eso también nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Porque dice El Mesías lo dijo cuando él subió al monte cuando empezó su ministerio, que venga a y sed de justicia será saciado. Amén. Solamente lo que yo he podido entender y comprender de que solamente si en la persona hay amor por conocer la verdad, Dios lo va a revelar. Porque de otra manera, si Dios lo revela la verdad, pero el hombre no lo quiere cumplir, entonces Dios para que lo va a revelar. No, si la busca, hay una condición, si la busca, si no la busca, no. Pero para cumplirla. Porque si no la va a cumplir, Dios ya no lo va a revelar más. Claro, el hecho de conocimiento no es no es buscar conocimiento en sí. El hecho de conocimiento es para qué yo busco conocimiento. O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Conocimiento, pero ¿de qué? ¿O para qué? Sí, o sea, el leer la escritura, lo que me tiene que mover a mí es lo que dice Dios, conocer y entender a Dios. Para eso quiero leer, para conocer y entender a Dios y su obra, su revelación. Si en mí
lo que me guía a leer no es eso, y lo que estoy buscando es cómo saber más y conocer más y entender más de la Biblia para poder hablar de diferentes temas. Es simplemente pura teología. Pero el punto principal por el cual yo tengo que estudiar la palabra es el deseo de conocer y entender a Dios y su obra y lo que Él ha hecho. Amén. Y por ende al Mesías. El Mesías es la obra de Dios. Amén. Ahora, esa es mi meta. Y yo creo que mientras no mantenga eso, uno no se aferra a cuestiones de dogmáticas, de doctrina y cosas así, sino es lo que Dios quiere. Porque no dice que la religión es para ayudar al huérfano de la vida. Que es su religión. Porque religión realmente la palabra no. La gente puso esta palabra, ¿no? ¿A dónde viene esta palabra de religión? ¿En qué texto me encontró? Está en Santiago, que la religión pura es inmaculada. Vamos a ver qué palabras hay de alguien dijo, no, porque hay religión, pero yo me acuerdo que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿Santiago qué, perdón? ¿Santiago qué, perdón? No me acuerdo. Sé que está en Santiago, pero no me acuerdo. La religión pura es inmaculada, pues es una versión, no sé en esta otra versión que dice. Recuerde que ese punto, vamos, no puede tomar como que la religión es solamente eso, porque si usted dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y usted cita el tema que dice, el versículo que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santiago 1:27. Entonces, para una persona que lea ese texto, el tema de la voluntad de Dios solamente es la santificación. Pero otro va y lee, dice, la voluntad de Dios es que des gracias a Dios en todo tiempo. Entonces dije, no, pero la voluntad de Dios quiere gracias. Entonces, lo que la Biblia nos habla es de partes de un todo. Amén. Santiago 1, ¿qué? Vamos a hablar de la palabra religión. Claro, pero aquí leyendo todo, uno se da cuenta de que él no está hablando realmente de una religión específica, sino que él está haciendo como una especie de ironía diciendo de que si tú te crees religioso, porque tu religión sea esto. Si uno ve bien, ahí está claro. Sí, por eso digo, para ellos en ese momento les hace entender que eso debe ser religión, lo que está sucediendo. Para las personas que quieren ser religiosas. Exactamente. Es cierta razón. ¿Cuál es el versículo? Santiago 90. Ya, espera. ¿Qué hombre? En cierta ocasión yo aprendí que religión venía del latín religar, que lo usan mucho en el mundo católico romano. Religión es religar algo, o sea, unirlo. Puede atar, lo que quiere decir atar, regar. Eso es lo que yo aprendí de religión. Por eso es que la Biblia no habla mucho de esa palabra religión. Porque eso es del mundo católico romano. Uno tiene que entender una cosa, por ejemplo, el contexto cultural de ese entonces era de que había creado en el pueblo judío algo, vamos a llamar una organización de creencias llamada religión. Judío, porque ya no se conocían judíos en ese entonces solamente por su etnia o por su tribu, sino que se conocían como judíos por religión también. O sea, habían esos dos aspectos: judío por etnia o por su ADN, por su tribu, o judío por religión. Se había creado esa dos. Por eso es que se habla de judaísmo, no tanto judaísmo como tribu o como etnia, sino judaísmo como identificación. Sí, identificación, pero vamos a llamarlo así, de un circuito de creencia. Entonces, eso era lo que... Yo no sé de ustedes cuando ustedes van a hablar de la palabra, dicen, no, pero yo tengo mi religión y no quiero confundirme con otra religión. Entonces, esa es la parte que uno... Pero yo lo que, bueno, si es una broma, no sé, pero yo dije, mira, pero si aquí dice que la persona que es, ¿me entiendes?, tiene una religión, esto es lo que debe hacer. Pero, eso es lo que yo digo, no soy yo ahorita... No, más que eso que, como le digo, lo que está tratando es que tú tienes una religión, pues, más bien, hasta lo que está diciendo es que si tú eres religioso, entonces que hagas eso. Eso es lo que yo le expliqué, o sea, para mí es lo que yo le entendí. Porque realmente la religión debe de concentrarse en eso.
realmente no es que hay una religión, sino que el que se cree religioso debe estar, la religión debe estar concentrada. 23:56 es el... ¿Mi nombre, pastor? No, como aquí la palabra que traduce, se traduce en de religión. 23:56 dice que dice Dresqueía, es una palabra que traduce como religión allí. Y lo que dice de observación ceremonial, religión, culto. O sea, como que el tema aquí, porque Jacobo dice algo antes de esto, para entender lo que está haciendo él ahí, en el 26 que dice, si alguno se cree religioso, la palabra ahí es prestos, o sea, religioso es observante, ceremonias worship, pios, o sea, piadoso, religioso. Es el sistema de creencia que anteriormente había entre los judíos. Aquí dice en la Wikipedia, dice que la religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Ahora, en otra definición dice que el concepto de religión tiene su origen en el término latino religio y se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. Primera Timoteo 5:4 también dice, pero si la viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a hacer su labor religiosa, para que con su propia familia y de esta forma paguen alguna deuda que tienen con su religioso. Lo que quiere decir en términos de la palabra que usa aquí es alguien que es practicante, alguien que practica que es observante del mandamiento o de algo. En este caso estamos hablando del mandamiento de Dios. Entonces, el que es, si alguno se cree observante o se cree practicante, pero no refrena su lengua, dice, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es, o sea, su observancia, todo lo que dice, observancia y su práctica es vana. ¿Verdad? O sea, lo que él practica, lo que él dice que practica o dice que observa, es vano, es falso. ¿Por qué? Porque realmente no está practicando lo que Dios mandó, pero lo que está tomando en contexto es el hecho de que la práctica y la observancia del mandamiento de Dios no es solamente observar una parte, sino que es observarlo todo y practicarlo todo. Eso es lo que cuenta. Un verdadero, por eso es que la Biblia habla más que todo de la palabra espiritual. El espiritual es aquel que todo lo juzga, pero no es juzgado de nada. Y eso significa de que él examina cada cosa para no fallar, para no pecar. Amén. Y luego dice, la religión pura y sin mácula, está hablando de la verdadera observancia, la verdadera práctica del mandamiento o del temor a Dios, es el hecho de que, dice, delante de Dios y Padre de esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, no solamente es visitar al huérfano y a la viuda en sus aflicciones, sino que también te guardes de toda mancha, de que no peques. Entonces, pero ¿por qué le enfatiza esto aquí? Porque estoy seguro que en el capítulo 2 él va a hablar acerca de que a alguien se está menospreciando. Está correcto decir una persona que observa, practica el evangelio, claro, religión. Yo tengo una religión, ¿eso qué? Claro, el budismo es una religión. El hinduismo es una religión. ¿Por qué? El Islam es una... Porque es solamente una observancia y práctica de una creencia que ellos tienen, o del mandamiento que ellos siguen, o de lo que ellos obedecen. Nosotros mismos, en tus instantes, en una religión. Ellos creen en otro Dios, pero los que creen en el Dios que es el... Para nosotros la religión es la observancia y la práctica del mandamiento de Dios, del Dios de Israel. Eso sí, pero cuando vamos con otras personas de otra congregación o de otra iglesia que Dios dijo, pero vamos a suponer de
te van a decir mi religión. ¿Está correcto decir mi religión, tu religión? Cuando creemos en un mismo Dios, observamos en el mismo, pero con diferentes... Claro, porque cuando una persona habla de mi religión, está hablando de su práctica, de su observancia, de su creencia, lo que él cree y por lo tanto practica. ¿Ah? Amén. Pero no es algo que aplica a que si es verdadera o no. Ahora, lo que pasa es que hoy en día la cuestión, lo que dice el hermano es, lo segundo que también lo he podido enfrentar con otras personas, que cuando dice que mi religión está hablando de un nombre, de una denominación, en este caso pentecostales, bautistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Pero no, Amén. Al contrario, realmente es lo que estas personas están practicando, porque por ejemplo, más adelante en toda la carta, Jacob, él lo que dice es que muchas personas dicen, no, es que yo estoy practicando, o yo, no practicando, sino yo soy observador, pero ahora la verdad, uno se lee, por ejemplo, el capítulo 2, ahí nos vamos a dar cuenta que la persona decía, pero no hacía. Por eso es que hoy en día existe esa cuestión de que Pablo contradice a Santiago, y Jacob contradice a Pablo. ¿Por qué? Porque Jacob está diciendo, no, si ustedes dicen de que son observantes, háganlo. Porque, por ejemplo, dice lo que dice aquí más adelante. Si son creyentes. Ajá, porque dice, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? O sea, dice, yo tengo fe, y está relacionado con lo anterior. Dice, que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarles? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, ir en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? O sea, sí, yo soy creyente, pero no demuestra con hechos de que es creyente. Entonces, o sea, igual, o sea, si yo soy creyente, pero yo ando haciendo lo diferente a lo que... Amén. Cuando especialmente cuando se usa una palabra dentro de la palabra de la Biblia, ya una palabra específica, hay que tener en cuenta de qué está hablando el escritor en esa porción. Aún en este caso lo que vemos es que él abre paso a través de esto, de la religión, para traer un problema que hay dentro de la congregación a la cual él escribe, y es que hay favoritismo dentro de la congregación, que se favorece a unos más que a otros. ¿Recuerda cuál fue el problema por el cual se nombraron diáconos o servidores en Jerusalén? Porque hubo una queja de que las viudas de los judíos se atendían mejor que las viudas de los... Entonces, a eso es que... Y fíjate que ¿quién es Jacobo? El que era dirigente de Jerusalén. ¿Amén? O sea, que él vivió ese punto de que no se puede tener favoritismos, de que hay que atender a todo el mundo por igual, no importa si es rico o es pobre, hay que atender, hay que amar al prójimo. Amén. Sí. Una pregunta, ahora me acuerdo de una vez escuché, no recuerdo de quién, decir acerca de esta palabra publicidad y Jacob, que en hebreo podría referirse a la misma palabra alajá. ¿Sería eso correcto o sería...? ¿A la palabra qué? ¿Alajá? ¿La alajá qué es la alajá? La alajá es la observancia en este caso es una palabra hebrea que lo que denota es observancia de algún mandamiento, de algún mandato, de alguna orden. O sea, es como un... No sé cuál es el mandamiento rabínico, porque yo te lo explico. No, alajá no solamente se refiere a mandamiento rabínico, no. O sea, la alajá judía es, lógicamente, se refiere al mandamiento rabínico, pero existe la alajá, o sea, la alajá en sí, la palabra alajá es lo que es la observancia de un mandamiento. La alajá tiene que ver con cómo tú tienes que caminar. Ajá. O sea, por dónde tú tienes que caminar. Entonces la alajá lo que te demarca es esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. ¿Ves? Ahora, pero en este caso, él no está hablando de alajá porque lo que está hablando es del mandamiento de Dios. Entonces, Dios estableció también un alajá, pero el alajá es Dios, no el alajá judía. Eso es lo que de repente se podría estar haciendo. Amén. La alajá de Dios en vez de la amén. Entonces, lo que ahora, la diferencia cuando se habla de religión de una persona con otra es el hecho de que esa palabra confunde. Ajá. Porque religión hay muchas. Entonces, esto no trata de religión. Estamos hablando de servir y temer al Dios verdadero, al Dios de Israel. Que cuando ya estamos en el punto de ahora sí, vamos a hablar ya concentrados en eso, porque si hablamos de religión, bueno, tú puedes ser budista y es tu religión, ¿y qué tiene que ver con mi religión? Está equivocado decir, yo no te traigo religión, sino te traigo la palabra de Dios mismo.
cuando una persona dice, no, yo quiero tener una religión, yo quiero ver a Dios, pero, o sea, yo le diga, yo no te traigo religión, yo te traigo la palabra de Dios vivo. ¿Está mal lo que estoy haciendo? ¿O estoy equivocado? A una persona que no es el mismo Dios que uno. No estaría muy bien. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que uno practica queda catalogado dentro de una religión. Ahora, pensemos en términos de cómo hablaba Pablo en el extranjero. O sea, la ayuda que nosotros tenemos, a nosotros es más difícil tratar de cómo traer aquello para nuestro tiempo, es lo que tenemos que hacer. El punto es cómo hablaba Pablo cuando iba afuera, cuando hablaba a gente que no era judía. ¿Qué les decía a él? Se hacía como ellos. Amén. Fíjense que Pablo, cuando y vamos a estudiar tarde, cuando le fueron a hacer el sacrificio, que lo confundieron con los dioses de Grecia, ¿qué dijo él? No, pero ¿qué dijo? ¿Para qué era que ellos querían? ¿Qué quería Dios de ellos? Que se apartaran de esas, ¿qué? Vanidades. O sea, el tema fuerte es que si tu religión no es la de servir al Dios de Israel, tu religión es vana. Y eso está duro. Porque decir al Dios de Israel, mucha gente tiene en su cabeza. No, yo también tenía que mencionarle al Dios de Abraham y Isaac, Jacob y Dios de Padre de Jesús. Eso es lo más claro, porque a mí sí me ha tocado a personas últimamente latinoamericanas. Y yo le empezaba a hablar. Entonces dice, tú eres judío, tú eres judío. Digo, bueno, no soy judío, soy el hijo de Dios, amigo. Porque yo creo en el Dios que me habla de la Biblia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Padre de Jesús. En este Dios yo creo y lo que dice su palabra y por dónde tenemos que caminar. Eso es lo que yo creo, no tengo religión ni nada. Y queda claro, y no, pues Jesús dice que la Biblia habla de que traer el conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque eso se hace diferencia. Porque hay muchos dioses. Y tú vas a hablar de muchos dioses. Pero lo que debes tratar con el conocimiento del Dios verdadero. Porque hay un solo Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios. No, hablando de que creo que Isaías que dice que, porque no, perdón, dice que porque solo tú eres Dios y dice, se me el versículo, dice, porque todos los dioses de las naciones son ídolos, mas tú eres Yahweh, el Altísimo, el Santo de Israel. O sea, quiere decir, dioses hay muchos, pero un verdadero solamente uno. Amén. Entonces, si tú vas a hablar de religión, lo que tienes que decir es, mira, lo que yo te voy a hablar es del conocimiento del Dios verdadero. Y ya, por ahí entras en el tema. Y ya si usted quiere que mi Dios, y ahí te va a tener que estar preparada para lidiar con calmar el fuego cuando empieces a decir, ¿acaso mi Dios no es el mismo? Y dice, bueno, depende. ¿En qué basa tu Dios? O sea, aquí ya que el Espíritu nos ayude, porque cuando se encuentra el debate, pero lo importante es que entrar en debate. Y estar uno preparado para uno no exaltarse, sino que con calma ir guiando a la gente, irle mostrando por qué estoy diciendo lo que quiero decir. Amén. No, mire, si es difícil que hablarle a uno que cree casi lo mismo que uno, ¿cuánto más se decía? Aunque para mí no era imposible, pero mire lo que me dijo hace poco. Me dijo, que le dije, porque ellos estaban hablando, ¿no? Dice que Dios escuche su oración, porque estamos dice que ella ore, pero a su Dios. Pero ella a Dios que escuche su oración. Entonces ahora cuando nos hemos encontrado, me dice, dile a tu Dios, ora por mí a tu Dios, me dijo. Y yo me quedé, o sea, ella que habrá ido pensando, que digo cuando dije mi Dios, que ella me dijo así, entonces yo me fui a mi casa, pero... ¿Es hindú? Sí, es hindú. Y el problema con el hindú es que tiene muchos dioses. Sí, yo sé. No tiene uno solo, no como 100 dioses que tiene. Es igual que la de Pablo cuando visitó a los de una cosa que puedo ver donde que había todos los dioses estaba ahí y estaba el uno también. Aquí es mire eso. Mire, Pablo, cuando
cuando le hablaba a los griegos, que, ahí hay una clave por hablar cuando se habla en Atenas, cómo se debe hablar ante aquellos que son muy religiosos. Pablo dijo que, pues una palabra, yo veo que ustedes son muy religiosos. ¿Qué quiere decir? Ustedes observan, siguen su religión, siguen a sus dioses. Pero yo vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen. Y utilizó lo mismo que ellos, o sea, no los ofendió, no dijo con constante. Amén. El que utilizó lo mismo que ellos tenían ahí, entonces de ese que no le conoce, de ese es el cual ellos hablan. Más o menos uno con una persona hindú o budista tiene que decir eso. O sea que te voy a hablar de un Dios que tú no conoces. Como ellos hacen tantos dioses cada rato, y tanto que tienen como, según he leído, tienen como 100 dioses. Pues tú hablas de un Dios que tú no conoces. Y tal vez más fácil entra por ahí que entrar directamente a pelear con la religión de ellos o a decirles que todos es vano lo que ellos tienen. Y con el tiempo Dios se revelará que todo eso es vano, que eso es vacío, no tiene. Usted no, bueno, yo no sé, pero usted una vez dijo que uno no puede ir de frente a decirle, tiene que hacerse amiguitos, o sea, amarcar poco a poco y ahí poco a poco. Mire, lo primordial de todo esto es entender una cosa, que el que trae a la persona a los pies del Mesías, al conocimiento de la verdad, es Dios. O sea, en el momento que tú te propones convertir a una persona, estás luchando contra la corriente. Contra la propia fuerza de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque eso es mi gloria. Yo lo traje, yo lo convertí. No, yo le comparto a una persona y eso es algo que Dios me ha tenido que también enseñar a mí, porque yo también tengo mis traspiés con todo esto. Pero hoy he aprendido que cuando Dios me permite hablar a una persona, yo le presento a Dios. Si escuchó, o sea, le pongo el mayor amor, la mejor forma de presentárselo, pero sé que si Dios no abre su corazón o su entendimiento, hasta ahí llegué yo. Ahora, si Dios se lo abrió, bendito sea Dios, sigamos hablando. Pero si Dios no le abrió el entendimiento, siga su camino, que yo sigo el mío. Amén. Ahora, nosotros cada día debemos orar como creyentes, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de las almas que nos rodean y que nos conceda en su buena voluntad poder nosotros ser instrumentos de Él para llevarle la verdad, llevarle la luz. Claro. Recuerda que dijo Yeshua, ¿por qué no oró Yeshua? Pues yo no oro por el mundo, sino oro por los que hagan de que creen. Entonces, o sea, nosotros sí es nuestra obligación, y nuestra obligación es el amor de Dios que está en nosotros, que nos debe llevar a orar cada día por las almas que nos rodean, sin hacer asesión de personas, si es hindú, si es chino, si es lo que sea. Que Dios tenga misericordia. Ahora, que Dios me conceda a mí, o nos conceda a cualquiera de nosotros, la bendición de poder ser instrumentos para traerle la luz a estas personas, gloria a Dios. Pero va a ser Dios. Para preséntala de la mejor manera. Y sobre todo, yo creo que miren, no es por nada. El testimonio, eso es poderoso. La gente está observando. La gente no dice nada, pero la gente te observa. La gente sabe, hace la diferencia. ¿Por qué? Porque tú vas a compartir con ellos, no te escuchan decir malas palabras, no te escuchan maldecir, no te escuchan hablar mal de nadie. Siempre estás en paz, siempre estás tranquilo, siempre estás confiando en Dios. La gente ve eso. Siempre está dándole un buen consejo a las personas. Uno no sabe, pero Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué enseñó el Señor Yeshua? Que el Padre los enseña a venir. ¿Y cómo los enseña a venir? Pues Él va inquietándolos a buscar, hasta que los trae. Fíjense que una de las cosas que a mí me causa maravilla es el hecho de que los judíos no tenían por finalidad convertir a nadie. Ellos practicaban su religión donde iban. Ahora, ¿cómo es posible que ahora va Pablo a predicar el Evangelio y encuentran en las sinagogas un montón de gente temerosa de Dios? ¿Y quién los invitó a ellos ahí? ¿Y por qué están ahí toda esa gente? Si el judaísmo no tenía esa finalidad de ir a hacer los prosélitos, entonces ¿quién los trajo a ellos ahí? Les puso la inquietud de que
¿Qué es el oír? ¿Y el oír qué dice? Por el oír viene ¿qué? La fe. El oír la palabra de Dios. ¿Qué se estudiaba en las sinagogas? ¿La Torah? Amén. ¿Y dónde fue que Pablo encontró los semilleros más grandes para el nuevo pacto? En las sinagogas. Amén. Ahora nosotros estamos yendo afuera, llevando regalos, llevando sándwiches, llevando comida, llevando café, y aún así no nos escuchan. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que no es así. Ahora, ¿por qué es que no nos escucha? Porque como me dijo alguien por ahí, un refrán por ahí dice, porque yo no puedo oír lo que tú dices, porque lo que haces no me deja oír. O sea, ¿de qué me sirve a mí lo que hago con las manos y con los pies andar? ¿Amén? ¿De qué sirve llevar el Evangelio a hacer grandes propagandas y todo eso cuando los pastores están haciendo cosas que no deben hacer? Cuando los creyentes están dando mal testimonio. ¿De qué sirve todo eso? No, yo solo eso, cuando le digo, por ejemplo, yo me permito hablar con este hermano que le dije, Ajá. él me dijo que yo tenía derecho de estar lo que yo quería, porque todos los cristianos son peores, los que dicen que creen en Dios son peores que la gente. Ese es el concepto de él. Ese concepto de él prácticamente está afirmado con mucho testimonio. Claro. Amén. Porque tristemente fíjense que el problema del concepto de religión no es tanto el concepto de religión, es el engaño que hay dentro de la religión de una persona, que cree que porque hace ciertas observancias, ciertas cosas, está bien. Amén. Cuando realmente el conocimiento de Dios no es cuestión de religión, aunque se te catalogan eso, pero lo de Dios tiene que llevarte a una transformación. No puedes llegar a ser el mismo. O sea, nadie que se acerque realmente a Dios volverá a ser el mismo, porque Dios lo va a renovar, Dios lo va a transformar. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a dejarnos renovar, a dejarnos transformar? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nos aferramos a que es que yo soy así, que es que yo porque tengo que dejarme de aquel, porque es que yo tengo que ser menos que aquel. Entonces siempre la carne está luchando contra nosotros y a veces le damos mucho énfasis a la carne. Amén. La mayoría de esta gente, como se la van a ver, que dicen que porque yo voy a fulano, que esto, los pastores, los ministros, son personas que han estado actualmente dentro de las comunidades y por una u otra razón se han apartado, se han ido y se han convertido en apóstatas, lo que la escritura llama apóstatas. Entonces estas personas, por más que uno le dice solamente nuestro Elohim puede cambiarlos a ellos y hacerlos regresar, de lo contrario ellos van a morir así, porque dice la escritura que si no creen que yo soy, o sea que el Mashiach dice que sus delitos y pecados van a morir, porque siempre están apuntando a alguien, porque le dieron a fulano al tal, a fulano a hacer esto, decir aquello. Entonces ellos dicen, no, de ahí me pego, y es que todos son así, y estas personas quedan en ese... El problema es que mucha gente, en vez de aceptar su realidad, se justifica. O sea, mucha gente usa eso, que tiene cierta parte de verdad, a veces hay un mal testimonio dentro de un pueblo cristiano, pero lo que muchos realmente no aceptan es que ellos no fueron capaces de aceptar las exigencias de Dios. ¿Qué dijo el Mesías hablando de la semilla? Que hay semillas que caen de piedras, que cuando vienen los problemas, ¿qué hace la gente? Se aparta, pero no es porque hay un mal testimonio, sino porque ellos no pueden soportar la prueba. Por lo tanto, ellos prefieren volver al mundo. Entonces, como yo soy capaz de decir que es que para mí es muy duro eso, entonces mejor digo, no, es que yo hago lo que otro más. Pero yo leí esta semana a alguien en el trabajo, yo estoy rodeado de gente que adora al dios de la India, los hindúes, otros de Thailand que adoran no sé qué dios, qué tipo de dios, otros de Indonesia que adoran toda clase de gente, entonces, o de dioses. Entonces, lo importante, yo le digo, nunca puedes decir, y le dije así en español, cuando dice Foch, no lo digas con todos los marranos, porque no todos los cerdos van al deslizadero. No todas las personas son como tú o como yo, hay personas que son diferentes. Entonces, cuando tú miras dentro de ti mismo, vas a saber quién eres y quién es el que está arriba. Dos cosas,
yo pertenezco al que está arriba por dos razones. Primero, por creación, Él me creó a mí. Y en segundo lugar, por redención. Él me ha redimido a mí. Entonces, ¿por qué tú crees en el Dios que tú crees? O sea, la religión es algo que ya es algo cultural. La gente nace y muere dentro de la religión, sin preguntarse, sin cuestionarse si eso es verdadero o no es verdadero. La gente es para con los católicos, porque los católicos asumen el bautizar a los niños tan pequeños. ¿Cuál es el punto principal de bautizar a un niño? Iniciarlo dentro de una religión. Ya estás dentro de esto, ya no te sales. Yo recuerdo que yo pregunté eso cuando estaba pequeña, ¿no? Yo me bautizaron a los 7 años. Y mi hermana y mi la bautizaron a los pequeños, yo no sé cómo nadie lo creía. Entonces mi mamá dice que yo llamaba Cristo morado, mi hermano, Cristo morado sí, Y Cristo negro. entonces ellos todos me decían morado y yo todo eso quería esa cosa. Y yo iba con mi entonces, ¿qué bautizo? Y mi mamá respondió, era porque dice que en la noche viene un espíritu malo y que nos pone los a la cara. Y ella tenía una tijera. Yo me acuerdo de María en cruz. una tijera así debajo del modo para que supuestamente no se. O sea, mi mamá hacía eso, lo bautizó, por eso yo a mí también, porque dije que nunca me pasó nada, pero 5 años que comencé a ver Porque una vez que algo se hace, ahora, una vez que algo se hace sin fundamento de la verdad, ¿con qué se fundamenta? Lo que no se fundamenta con la verdad, ¿con qué se fundamenta? Con el temor. No tanto la mentira, el temor, porque la mentira ya está. Ahora, ¿cómo yo fundamento la mentira, cómo yo la aferro? Se me da temor la gente. Amén. ¿Cómo que para qué? Entonces, ¿qué piensas? ¿Tú crees que va a hablar siempre? ¿Que le llega a pasar algo? ¿Y si se muere, si se enferma? Tiene que bautizar porque no sabe para dónde vaya. Y yo, ¿ah? Me dice, sí. ¿Tú no conoces eso? Y yo le digo, sí, conozco el puesto, le digo. Entonces, como me dice, pero no me hablas por eso. Entonces me dice, ay, esta gente me hace, ¿tú no conoces eso? Le digo, sí, te conozco. Le doy la palabra. Me dice, ay, mire, ahí están, los que quieren saber, y ¿qué cree que está sobre Dios? ¿Usted? ¿Está el trabajo de Dios? Y yo, Dios, no, salió rapidísimo el Señor, parecía un demonio, gravísimo, porque yo respondimos. Estuviéramos ahí. Claro, porque creo que lo que él alega, ¿por qué hay que bautizar a un niño? Que si se mueren, ¿para dónde va a ir? Cosas que no le incumben porque no es hija de él. No, o sea, el punto es, bueno, ¿y usted dónde dice eso? ¿Cómo se sabe eso que si un niño muere, ¿para dónde va a ir? ¿Cómo usted lo sabe? O sea, a mí me gusta, yo he predicado mucho y he aprendido de Dios y del Señor. Y más que todo de enfrentar a la persona con su propio dicho, con su propia pregunta. Y la gente que usted enfrenta a una persona con lo que está diciendo, pero llega a de dónde está la base de eso, y hasta ahí llegó la conversación. Si es en parte de la Biblia está eso, yo no. No. Claro. Me hubiera respondido, es not your own business. Es como la presentación de los niños que nosotros hacemos. ¿Nosotros lo tomamos de dónde? No, pero es interesante porque la presentación que se hacía de un niño. Ahora, ¿por qué presentaban a los niños y no a las niñas? La institución. Entonces no tiene nada que ver con salvación.
no tiene nada que ver con que al niño o a la niña le pueda pasar algo, sino que tiene que ver es con un mandamiento que Dios había establecido para Israel, de que todo niño debe ser circuncidado ¿qué? Al 8º día, y que a los 40 días debía presentarse. Ahora el problema, añadiendo a Yeshua, que es primogénito, por lo tanto otro mandamiento cubre para él. Amén. Porque no todo varón se lleva ante el Señor, solamente los primogénitos. Amén. Y hay que pagar el rescate por ellos. Amén. Claro. No podía servir. No podía servir al sacerdote. No, pero un animal, ¿cómo podía ser sacrificado? Pero un animal primogénito que naciera defectuoso tenía que ser dedicado al Señor. Así no se sacrificaba en el altar. Tenía que ser llevado al sacerdote. Todo primogénito de animal. Ya lo hemos leído. Sí, cuando leímos de que cuando dice que rescatarás al primogénito del varón del hombre, y rescatarás al primogénito de todo animal, inclusive de las bestias. Aún el animal que no era apto para el sacrificio también lo tenía. Claro, o sea, el hecho que fuera si un primogénito inclusive de una oveja nacía con un defecto, el hecho de ser primogénito había que llevarlo al templo, aun cuando el sacerdote no lo sacrificara en el altar. Sí, no, pero había que consagrarlo. Amén. O sea, lo podemos consagrar por otras cosas, pero no para sacrificio. Amén. ¿Qué más? Hoy el mandamiento de presentar a los niños está basado en que a los señores le presentaron a los niños y le pidieron que ¿qué? O sea, de ahí nosotros tomamos una costumbre, pero en realidad no era costumbre que todos los niños el Señor los bendecía. Fue esos niños que aparecieron ahí que los padres decidieron que Él los bendijera. El bautismo es tratando de imitar el acto de la circuncisión. Se cambió. Claro, porque ¿qué es lo que hace la circuncisión? La circuncisión lo que separa es que es parte del pueblo de Israel, ¿verdad? El acto del bautismo de los niños, el hecho es de que ahora pertenece a la iglesia, al pueblo de Dios. Claro, a la iglesia católica, que son los que lo hacen. Eventualmente en el siglo cuando se instituyó el cristianismo universal, todo el mundo se tenía que bautizar, que el gobierno o en este caso el imperio se había vuelto cristiano, entonces todo tenía que ser cristiano, obligadamente. Y entonces como pues, muchas personas, por ejemplo, ya eran grandecitos y habían soldados que tenían que salir a patrullar o a ir a cuidar las fronteras, entonces lo que tenían que hacer era rapidez, era echarles saco. Sí, entonces quedó eso también para los niños. Entonces todo lo que nacía en el imperio romano, en ese entonces ya era cristiano, siempre y cuando le rociaban el pocito de agua. La Iglesia Católica dice que bautizan a los niños para quitarles el pecado original. Cuando ya se son bautizados, se quita el pecado por el corazón de todos, entonces ya no tienen el pecado original. Eso es lo que está en el catecismo cristiano. Ahora, el punto, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ver, porque creo que está el tema. Pecado original, era un suplente. No dice que es el pecado original, dice que Adán y Eva pecaron, entonces dice que todos nacen con ese pecado. Cuando ya somos bautizados se nos quita ese pecado original y de ahí en adelante ya les toca cumplir con lo que es el sacramento que ellos tienen, de la primera comunión, confirmación, de la escuela de enseñanza. Claro, eso es lo que enseñamos. Amén. Ahora, el punto, creemos nosotros que a través de un bautismo en agua se quita el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Bueno, según la definición del catolicismo es el primer pecado de Adán y Eva y que fue pasado de hijo a hijo, de generación en generación, supuestamente según la iglesia católica. Ahora, nosotros que entendemos como ¿qué es lo que heredamos de Adán y Eva?
la muerte. Porque la naturaleza de la condenación al mal. Mire, porque para ese caso Ezequiel tiene remedio. Porque dice la palabra de Dios que los hijos no llevarán el pecado de los padres. Así que ahí se acabó todo. Quiere decir que yo no llevo ningún pecado de Adán. Y no necesito bautizarme para que me quiten el pecado, porque la Biblia dice que Dios no me inculpa a mí del pecado de mis padres. Amén. En cuanto a eso, sí, pero hay entonces una naturaleza que va pegada. Ahora, el punto, lo que yo heredé por parte de Adán y Eva, es el conocimiento del bien y el mal. Que ahí no está el problema. Porque ahora yo soy el que tengo que luchar personalmente con ese conocimiento. ¿Qué voy a hacer con el bien y qué voy a hacer con el mal? Y eso es lo que va a destacar en mí, qué camino voy a tomar. Pero eso viene lo que uno hereda de los padres que ellos nos han enseñado, ¿cierto? Claro, y ahí aparte se añade la enseñanza de mis padres. Que mis padres me enseñan en cuanto a cómo yo manejo el bien y a cómo manejo el mal. ¿Ven? Que es lo que hace diferencia. Ahora, ¿qué pasa con un niño cuando muere? Que no se ha bautizado, que no se ha presentado delante del Señor. Esta niña que atropellaron al carro aquí en Brooklyn, una niña de 4 años, 7 años. No, el Batman creo que era. Y murió en una Sí, iba con la y la abuelita también. El punto es, ¿qué pasa con un niño que muere? ¿A dónde va? Y eso, el niño que no niña. tiene conocimiento todavía de lo que es la maldad, ellos están listos ya para el reino de los cielos. Porque aquí el mismo lo dijo. Yeshua lo dijo. Dejad que vienen bien los niños porque de los estables. Y ahí es como que Yeshua, es algo interesante, que es lo que dice ahí. Porque si vosotros no hacéis como uno de estos, no podréis tampoco entrar. Inocente. Claramente, ningún niño que no esté en la capacidad de discernir el bien y el mal y actúe bajo el discernimiento será juzgado. Ningún niño. Para el niño que ya entra en la capacidad de discernir el bien y el mal y obra basado en ese discernimiento, entonces ya él mismo es entrado a juicio. La pastor dice cuando dice de los niños que mueren no van a juicio, ¿se refería eso en la segunda resurrección, en el final, del trono blanco, o ellos van a estar también en el milenio? No, en la final. En la final. La final. El milenio solamente es para los que han en la fe. O sea, ahí no entra más nadie. Ahí entra solamente los que han creído en Yeshua y han muerto esperando ver a Yeshua. Y han guardado su fe. Amén. No el que ha confesado a Yeshua, sino que el que ha guardado la fe. Amén. Porque hay una diferencia entre el que confiesa y el que guarda. El que confiesa son muchos, los que guardan son pocos. Amén. Entonces, ahora todos los demás juicios pendientes van al juicio final. Amén. Entonces, pastor, cuando uno habla con una persona de la religión católica, explicando a su hermano, ¿no? Amén. Que va a tener una familia. Ajá. Y entonces, yo soy católico. Ajá. Entonces, yo le puedo explicar en este término que la persona puede acerca del pecado original, la atención que se hace para los hijos, o sea, que Si ella no que lo va a bautizar, entonces pregúntale por qué la quiere bautizar. Entonces, basado en lo que ella, en cuál sea su creencia que lo va a bautizar, usted puede decirle, no que por el pecado original. La Biblia dice, y tienes que leer la escritura en Ezequiel, donde dice que los hijos no llevan el pecado de los padres. A nadie se le imputa el pecado del padre. Desde el momento que cada quien lleva el pecado que comete. Amén. Ahora, si un niño muere en el transcurso, no hay limbo. La misma iglesia ya confesó de que no existe el limbo. El mismo Papa ya lo dijo. Entonces, ¿a dónde van los niños ahora? Y no hay limbo. Ya se llenó. Los hijos le cantó, hasta la 1000 generación, ¿no es cierto? Ajá. Y lo injusto hasta la 4ª generación. Entonces, ¿cómo se debe? ¿Qué usted entiende por eso de que tercera, cuarta nación y 1000 generaciones? O sea, que si un hombre o un ser humano hizo tanta injusticia, Ajá. yo pienso que si el hijo ve que cómo creció en esta injusticia para ellos, pues bueno, Ajá. ¿sí? Sí. Siguen repitiendo, o sea, hasta la 4ª generación, hasta que no hay un hijo que yo le abra los ojos y pueda comer. ¿Qué pasa ahí? Por eso, o sea, cuando un padre es injusto, dice que llega hasta la 4ª generación, ¿no? Algo así. ¿Y de ahí para adelante ya no son injustos? ¿Y de ahí para adelante ya no son injustos? Eso es lo que quiero saber. No, lo que Dios está diciendo es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta el tercer cuarto año. Quiere decir,
que consecuencias que un padre puede hacer, está hablando de maldad, no de pecado, ¿verdad? Tiene una gran diferencia. Pero la maldad es un pecado. No, la maldad es pecado, pero la maldad tiene que ver con la consecuencia de lo que de la maldad que hiciste. Porque como también existe el bien del que fue justo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos de los justos? Porque no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Ahora, ¿por qué no mendigan pan? La consecuencia de la bondad. Es por la consecuencia de la bondad del Padre. O sea, no es el bien que hizo el Padre, sino la consecuencia de ese bien, lo que se aplica a los hijos. Ahora, Dios visita a la descendencia del malo, ¿es para qué? Para corroborar si se arrepiente o no. Si no se arrepiente, pues la consecuencia continúa a otra generación y pasa a otra generación. Amén. Y quiere decir que hasta la cuarta generación Dios va llevando la consecuencia de este. Pero si este no se arrepiente, se añade una generación más. Y si el tercero no se arrepiente, se añade otra generación más. Porque va contando la generación del malo. Ya el pasado no, entonces va aumentándose. Y por eso que se repite hasta... Ahora, la bondad de Dios para que el que le ama, dice también generaciones, quiere decir que Dios también visitará a su descendencia, para ver si merecen que el bien les llegue a ellos, o no, de acuerdo a su comportamiento. Pero quiere decir que Dios extiende mucho más buscar hacer el bien al hijo, a la descendencia de aquel que hace el bien, que aquel que hace el mal. Amén. Aún en eso tiene misericordia. Claro. Porque ¿qué pasa si la generación del malo en la quinta generación se acomoda, o en la cuarta generación se acomoda? Pues ya cesa la consecuencia. Pero esa maldición, esa consecuencia, no maldición, la consecuencia. Bueno, la consecuencia esta que puede también, con la venida del Mesías, eso se corta para cada creyente que viene a la fiesta. Por eso en el mismo mandamiento está escrito, que dice ahí, pero que hago misericordia a millares que temen mi nombre. Ahí en el mismo contexto de lo que dice que quita la maldad, pero después él dice que hace misericordia a todos aquellos que temen su nombre. Entonces esa maldad, yo creo que cuando uno viene de corazón a los pies ahí está el punto del Eterno, entonces ahí se corta esa... Porque uno mira muchas familias que vienen ya de generaciones de ser creyentes, y uno ve ciertas cosas. Yo dice, bueno, entonces ¿qué pasó aquí? El punto es que ha habido problemas. O sea, si nosotros realmente no guardamos el mandamiento y no somos fieles a Dios, lo más seguro es que eso se reserva. ¿Por qué? Porque realmente no ha sido justo para con Dios y fiel para con Dios. ¿Amén? Ahora, hay una diferencia entre ser sadik y ser hasid. Ajá, y hasid, ¿qué es? Un piadoso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sadik y hasid? Entre el justo y el piadoso. Si primero practica la justicia. Ajá, ¿el segundo? El segundo hace obras de piedad. Va más allá de la justicia. Más allá. Claro, el hasid es más que el sadik. O el otro de lo que hace. El sadik es justo. O sea, él busca hacer justicia, pero no va más allá de la justicia. ¿Sí entienden? O sea, él no peca, él hace lo que Dios dice que hay que ayudar, él ayuda. Pero el hasid es aquel que se desprende de todo para ayudar a otro, que no hace el sadik. Pero un hombre que no tiene a Dios, llega a tener piedad. Un hombre que no teme a Dios, O sea, que no hace la voluntad de Dios, solo está tratando de seguirlo, pero hace piedad. Así de personas como, por ejemplo, los millonarios que ayudan a casas benéficas, pero es que ellos lo que tienen en mente es de que haciendo esas obras de caridad, ellos ya son salvos. O sea, ¿es piedad o no es? no es piedad. Y algo a cambio. Yo creo que eso sería como para aplacar lo que tiene algo dentro de eso. Esas son obras de justicia. Obras de justicia significa que hay personas que hacen cosas buenas, hacen cosas que es conforme a la justicia, pero que no son justos, en el sentido de que hacen obras de justicia, pero no practican la justicia completamente. La idea no es que hagamos obras de justicia. ¿Por qué? Porque ahí es donde aplica la salvación, que la salvación no es por obras. O sea, no es porque yo haga ciertas cosas. Amén.
porque es que yo crea en Dios y obedezca a Dios. Aquí en el Hasid, en la piedad como viene. La piedad significa que Hasid va más allá de lo que se exige. Sin ser justo. No, siendo un Hasid no puede ser, nadie puede ser Hasid si no ha sido Sadik primero. O sea, el Sadik, lo que pasa es cuando ya él obedeció todo y guarda todo lo que Dios manda, y entiende de que Dios le da la capacidad de entender de que realmente en esta vida no hay nada para él, y empieza entonces a vivir una vida mucho más confiando en Dios, y es capaz de desprenderse de lo material. Casi perfectamente. Que es la parte, a nuestro Señor Yeshua fue Sadik porque guardó toda la Torah, pero fue Hasid porque se desprendió de todo, se entregó a sí mismo, entregó toda su vida. No hay mayor amor que este. Amén. Que aquel que pone su vida por otro. Amén. Entonces, por eso es que la diferencia entre el joven rico ¿qué era? Sadik, pero no fue así. Porque cuando se le pidió que se despojara las riquezas, ¿qué pasó? No pudo. Amén. Dijo, no, yo todo lo he cumplido. Y el Señor dijo que no. Pero cuando se le pidió que fuera Hasid, ¿qué dijo? No puedo. Porque tenía muchas riquezas. Amén. Entonces allí es que cada quien debemos buscar alguien. Yo escuchaba acerca de ser creyente y ser, alguien hace la diferencia entre dos personas, y realmente que cuando escuché ese tema no lo entendí muy bien, pero cuando entendí esto, entendí lo que la persona quiso decir, pero lo dijo en otros términos. Amén. Antes decía que la diferencia entre un creyente y un discípulo. Amén. ¿Quieres ser creyente o quieres ser discípulo? Preguntaba a esta persona que predicaba. Amén. ¿Y cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? El discípulo es aquel que sigue los pies de su maestro. En este caso no tiene que ser del que lo está enseñando, porque... No, estamos hablando del discípulo del Mesías. El discípulo del Mesías, claro. Si es el discípulo de un maestro. No, estamos hablando de creyente y discípulo en el sentido de creer en el Mesías y de... ¿Cuál es la diferencia entre ser creyente del Mesías y ser discípulo del Mesías? Que el discípulo es aquel que se desprende de todo para seguir al Mesías. Va donde el Mesías lo manda, vive como el Mesías vivió. Amén. No se aferra a nada en esta vida. Amén. Pero para eso Dios se tiene que poner, hacer el llamado. Amén. Ahí dice, nota del discípulo ser como tu maestro y hacerlo con Amén. Pastor, eso de los diáconos actualmente se da. ¿Cómo se los diáconos? Son ancianos. Diáconos son ancianos dentro de las congregaciones. Sí, pero cuando Moisés fue a la tienda de estos dos hombres, estamos hablando sobre el también los ancianos. Claro. Entonces, ¿ellos vienen a ver los diáconos? Los ancianos. eran servidores del pueblo. O sea, dentro de toda congregación tiene que haber un grupo de ancianos. ¿Ven? Y aquí pues no es que nos pongan, sino que es aquello que Dios va mostrando, quién es tenido para tener en cuenta como que tiene autoridad dentro de la congregación. ¿Qué función tiene? ¿Tiene que ser respetuoso, no ser mujer? O sea, específica, ¿no? La función de los ancianos primeramente es tener la capacidad de enseñar, sobre todo la capacidad de enseñar. Tienen que enseñar al pueblo. Segundo, pues que tienen que tener un buen testimonio. Tercero, que son los que se reúnen para tomar decisiones dentro de la congregación, inclusive para hacer juicio o para cualquier cosa que vaya a hacer. Ellos son los mismos que cuando una persona está enferma, van a los ancianos. Son los llamados a ir a orar y a echar los óleos. Los ancianos es el liderazgo de las congregaciones. Amén. Mucha gente se da por el título, pero realmente no es por el título, se da por el testimonio. Amén.
Un pastor es un anciano mismo, simplemente que está al frente, pero el pastor es anciano también. Amén. El diaconismo viene desde la ayuda que le dice el padre, o sea, el centro que le dice a Moisés que ponga a otras personas que todos vienen ahí. ¿Es más o menos eso? Más o menos. Y es lo que hacen los apóstoles cuando llaman a que se necesita gente para que sirva las mesas porque hay que atender ciertas cosas, que nombran ahí ancianos también, líderes para esas funciones. Amén. Pero ¿quiénes eran ellos? No era cualquier persona que se nombró. ¿Cuál fue la exigencia? Que fueran llenos del Espíritu Santo.